Un niño deja un dibujo en la mesa de su profesor. Lo que ve le hace correr en su dirección. El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas del aula, bañando los pupitres vacíos con una cálida luz dorada. Mariana, la profesora de unos 30 años, recogía lentamente sus cosas después de un largo día de clases. Era una rutina que había repetido cientos de veces, pero siempre se tomaba unos minutos para revisar el trabajo de sus alumnos, asegurándose de no pasar por alto ningún detalle importante. Esa tarde, mientras organizaba los papeles sobre su escritorio, algo captó su atención. Un pequeño dibujo, garabateado en una hoja arrugada, había sido dejado en su mesa. Lucas, uno de sus alumnos más callados y reservados, lo había dejado allí antes de salir apresuradamente del salón. Mariana recordaba haberlo visto mirar hacia ella con cierta timidez mientras se marchaba. Lucas era un niño especial. Con apenas 8 años, su apariencia frágil y sus grandes ojos oscuros siempre parecían reflejar una mezcla de curiosidad y temor. No hablaba mucho, pero Mariana había notado desde el principio que observaba todo con atención. Era un niño que, aunque evitaba el contacto con los otros, siempre estaba presente de alguna manera, sumergido en su propio mundo. Mariana tomó el dibujo con delicadeza. Al principio, parecía un simple garabato infantil. Un adulto y un niño tomados de la mano, con algo que se asemejaba a una casa en el fondo. Era común que los niños dibujaran a sus familias, y aunque Lucas nunca había hablado mucho de la suya, el dibujo no le parecía fuera de lo común. Sin embargo, algo en los trazos le provocó una sensación incómoda. Los colores eran extraños. El niño estaba pintado con tonos oscuros, casi negros, mientras que la figura del adulto tenía rasgos duros y desproporcionados. A su alrededor, el paisaje no tenía la luminosidad típica de un dibujo infantil. En su lugar, había manchas de rojo y negro, como si el niño hubiera tenido prisa o hubiera intentado corregir algo que no le gustaba. Mariana frunció el ceño. Sabía que a esa edad, los niños a veces reflejaban sus emociones a través del arte, pero los detalles del dibujo de Lucas no parecían reflejar solo fantasía o creatividad. Había algo más profundo, algo que no lograba descifrar del todo. Dejó el dibujo a un lado, pero no pudo apartar la sensación de incomodidad que le había causado. Miró el reloj. Ya era tarde, pero sentía la necesidad de quedarse un poco más, para intentar entender lo que Lucas había querido decirle con esos trazos. Al mirar el dibujo de nuevo, algo en el fondo de la hoja captó su atención. En una esquina, apenas visible, había garabateado un número. Mariana lo observó con detenimiento, tratando de entender por qué Lucas habría puesto un número de teléfono allí, pero no era un número completo. Faltaban algunos dígitos, como si hubiera sido interrumpido o hubiera dudado en terminarlo. El aula, ahora vacía, se sentía más grande y silenciosa de lo habitual. Mariana sintió un escalofrío mientras se levantaba de su escritorio y miraba hacia la puerta. Sabía que no debía hacer conclusiones apresuradas, pero no podía sacudirse la sensación de que algo estaba muy mal. Lucas no era un niño que buscara atención, y si había dejado ese dibujo para ella, tenía que haber una razón. Caminó hacia la ventana, mirando el patio de juegos que ahora estaba vacío. Recordó cómo Lucas siempre se mantenía al margen, observando desde lejos a los otros niños jugar. No era la primera vez que había notado su comportamiento retraído, pero hasta ahora, no había habido señales de algo que le indicara un problema mayor. Volvió a su escritorio y tomó el dibujo de nuevo. Los trazos gruesos y oscuros de la figura del adulto parecían demasiado agresivos, casi amenazantes. El niño, en cambio, era pequeño, con los brazos estirados hacia el adulto, pero sin ningún gesto de alegría. El contraste entre las dos figuras era inquietante. Mariana no era experta en psicología infantil, pero sabía lo suficiente como para entender que los dibujos de los niños podían ser una ventana a su mundo interior, a sus miedos y deseos. Y lo que veía en el dibujo de Lucas no era nada alentador. Suspiró profundamente. No podía quedarse allí toda la tarde, pero tampoco podía ignorar lo que había encontrado. Sabía que tendría que llevar el dibujo a la dirección al día siguiente y hablar con la psicóloga escolar. Quizá ella podría interpretar mejor lo que Lucas estaba tratando de comunicar.
Mientras guardaba sus cosas, una preocupación más profunda comenzó a formarse en su mente. ¿Por qué había dejado Lucas ese dibujo en su escritorio? ¿Era una simple casualidad o estaba pidiendo ayuda de alguna manera? Mariana no podía estar segura, pero algo en su instinto le decía que no debía tomarlo a la ligera. Apagó las luces del aula y salió al pasillo, el eco de sus pasos resonando en el edificio vacío. Mientras caminaba hacia la salida, sus pensamientos seguían girando en torno a Lucas y su dibujo. No era un niño que expresara sus emociones abiertamente, pero ese dibujo era una señal de que había algo que no estaba bien en su vida. Y ahora, le correspondía a Mariana descubrir qué era. La mañana siguiente, Mariana llegó a la escuela más temprano de lo habitual. Aunque había intentado dejar de pensar en el dibujo de Lucas la noche anterior, no había podido sacárselo de la cabeza. Esa mezcla de colores oscuros, las figuras desproporcionadas, y sobre todo, esos números incompletos en la esquina. Algo en su interior la empujaba a actuar. Mientras los alumnos iban llegando poco a poco al aula, Mariana decidió que antes de hablar con Lucas, debía consultar a alguien que pudiera entender mejor la situación. La psicóloga escolar, Silvia, era conocida por su sensibilidad con los niños y su capacidad para interpretar sus emociones a través de sus comportamientos y, en casos como este, a través de sus dibujos. Tan pronto como los niños se sentaron para comenzar la primera lección del día, Mariana les dejó una tarea en grupo y salió discretamente del aula, con el dibujo en la mano. El despacho de Silvia estaba al final del pasillo, en una pequeña oficina iluminada por la luz del sol que entraba por una ventana grande. Silvia, una mujer en sus 40, de expresión calmada y cabellos oscuros recogidos en una cola de caballo, la recibió con una sonrisa cálida. ¿Qué te trae por aquí tan temprano?, preguntó Silvia, notando la preocupación en el rostro de Mariana. Mariana dejó el dibujo sobre el escritorio de la psicóloga, con un suspiro. Es de Lucas, uno de mis alumnos, dijo mientras se sentaba frente a ella. Lo dejó en mi escritorio ayer después de clase, y no puedo dejar de pensar en él. Sé que no soy experta, pero hay algo en este dibujo que me inquieta. ¿Podrías echarle un vistazo? Silvia asintió y tomó el dibujo en sus manos. Al principio, su expresión fue neutra, como si estuviera analizando cada detalle con la paciencia de quien ha visto cientos de dibujos de niños. Pero a medida que pasaba los segundos, su rostro comenzó a reflejar una preocupación similar a la de Mariana. Es un dibujo inusual, ciertamente, comentó Silvia mientras pasaba el dedo por los trazos oscuros que representaban al adulto. ¿Lucas te ha dicho algo? ¿Sabes si está pasando por alguna situación difícil en casa? Mariana negó con la cabeza. Es un niño muy reservado. Nunca ha hablado mucho de su familia, y su comportamiento siempre ha sido tranquilo. Pero después de ver esto, no sé. Hay algo que no está bien. Silvia dejó el dibujo sobre la mesa y se cruzó de brazos, reflexionando. Lo que veo aquí podría ser una representación de miedo o ansiedad. La figura del adulto es claramente intimidante, mientras que el niño parece indefenso. El uso de colores oscuros en lugar de colores más brillantes también me preocupa. Me gustaría hablar con Lucas, pero quiero hacerlo de manera sutil. No quiero que se sienta atacado o que piense que ha hecho algo malo. Mariana asintió, aliviada de que Silvia compartiera su inquietud. Sabía que la psicóloga era la persona indicada para manejar la situación, pero no podía evitar sentir una responsabilidad personal hacia Lucas. ¿Crees que debería hablar con sus padres?, preguntó Mariana, sin estar segura de cuál sería el siguiente paso. Silvia meditó por un momento. Aún no. Antes de hacer algo, quiero intentar hablar con Lucas. Es posible que esté expresando algo que ni siquiera él entiende completamente. Si forzamos una intervención demasiado pronto, podríamos asustarlo. Mariana estuvo de acuerdo. Sabía que Lucas era frágil, y la última cosa que quería era hacerle sentir que estaba siendo juzgado o presionado. Sin embargo, había algo más que la preocupaba. Mira esto, dijo Mariana, señalando la esquina del dibujo. Hay números aquí, como si hubiera empezado a escribir un teléfono, pero está incompleto. Silvia se inclinó para ver mejor, su rostro se oscureció levemente. Es extraño, murmuró.
No parece un juego, como suelen hacer algunos niños. ¿Y no mencionó nada cuando lo dejó? Nada. Simplemente lo dejó en mi escritorio y salió corriendo. Silvia suspiró, claramente más preocupada de lo que quería admitir. Está bien. Hablaremos con él más tarde, pero en privado. Quiero ver si podemos descubrir qué está tratando de decirnos con esto. Más tarde, ese mismo día, Silvia pasó por el aula de Mariana justo antes del recreo. Lucas estaba sentado en su pupitre, dibujando como de costumbre, aislado de los demás niños. Aunque no solía participar en los juegos, parecía estar en su propio mundo, ajeno a la energía que reinaba en la clase. Silvia se acercó discretamente a él. «Hola, Lucas», dijo en tono suave. «¿Te gustaría acompañarme a mi oficina? Me encantaría ver algunos de tus dibujos y conocerte mejor». Lucas levantó la vista, sorprendido. Sus ojos, siempre tímidos, parecían evaluar la situación antes de asentir lentamente. Tomó su cuaderno de dibujo y siguió a Silvia sin decir una palabra. En la oficina de Silvia, el ambiente era mucho más relajado que en el aula. Había cojines coloridos, libros y juguetes cuidadosamente colocados en estantes. Lucas se sentó en una silla frente al escritorio y Silvia se sentó frente a él con una sonrisa tranquilizadora. «Me gustan mucho tus dibujos, Lucas», comenzó Silvia, sacando el dibujo que había dejado el día anterior. «Este me parece muy interesante. ¿Me contarías un poco más sobre lo que dibujaste aquí?» Lucas miró el dibujo brevemente, pero no dijo nada. Bajó la cabeza, como si no quisiera hablar de ello. Silvia le dio su espacio, esperando a que se sintiera cómodo para responder. «No pasa nada si no quieres hablar», añadió ella con suavidad. «A veces los dibujos nos ayudan a decir cosas que no sabemos cómo explicar con palabras. Me pregunto si hay algo importante que querías contarme». El silencio se prolongó por unos momentos. Lucas movió sus pequeños dedos nerviosamente sobre el borde de su cuaderno de dibujo, pero finalmente murmuró: «Es un secreto». Silvia se inclinó un poco más, manteniendo su tono calmado. A veces, cuando los secretos nos hacen sentir mal o preocupados, es bueno contárselos a alguien de confianza. ¿Te preocupa algo? Lucas asintió, pero seguía sin mirarla a los ojos. ¿Es algo que tiene que ver con tu familia?, preguntó Silvia, con delicadeza. El niño volvió a asentir, pero esta vez, una pequeña lágrima rodó por su mejilla. Silvia sintió un nudo en el estómago, pero sabía que no debía presionar demasiado. Estaba cerca de obtener una respuesta, pero también corría el riesgo de que Lucas se cerrara por completo si no se sentía seguro. «Lucas, puedes contarme lo que quieras, cuando estés listo», dijo, ofreciéndole un lápiz. «Si prefieres dibujarlo, también está bien». El niño tomó el lápiz con manos temblorosas y comenzó a hacer garabatos en el cuaderno. Silvia lo observó en silencio, esperando que las líneas y figuras le dieran alguna pista de lo que estaba sucediendo en la vida de Lucas. Poco a poco, en el papel comenzaron a aparecer nuevas figuras. Esta vez, no había colores oscuros ni trazos fuertes. Lucas dibujó una casa, similar a la del primer dibujo, pero esta vez, la figura del adulto era más clara. Al lado del adulto, comenzó a dibujar un número de teléfono, esta vez más completo. Silvia, observando con atención, entendió que había algo más detrás de todo esto. El miedo de Lucas no era solo una fantasía infantil. El número incompleto y la figura del adulto no eran simples coincidencias. Había algo más en su vida, algo que estaba tratando de expresar desesperadamente a través de sus dibujos. Las horas que siguieron a la conversación con Lucas dejaron a Silvia con una sensación de inquietud que no podía sacudirse. El niño no había dicho mucho, pero sus dibujos y las pocas palabras que había compartido indicaban claramente que algo grave estaba ocurriendo en su vida. Ese número de teléfono incompleto, que Lucas había vuelto a dibujar, parecía una clave importante. Silvia decidió actuar con cautela, sin hacer alarmas innecesarias, pero sabía que no podía ignorar lo que estaba pasando. Mariana, mientras tanto, se encontraba en su aula, preocupada. Sabía que Silvia estaba hablando con Lucas,
pero no podía concentrarse en las tareas del día. Su mente volvía una y otra vez a ese dibujo, a los trazos oscuros y lo que podría significar. Cuando Silvia apareció en la puerta del aula, Mariana supo que la situación era más complicada de lo que imaginaba. «Necesito hablar contigo», dijo Silvia, en un tono bajo pero firme. Mariana asintió y rápidamente dejó a los estudiantes con una tarea mientras salía al pasillo para escuchar lo que la psicóloga tenía que decir. «Lucas habló un poco», comenzó Silvia, cruzando los brazos con preocupación. «No fue muy claro, pero mencionó que el dibujo es un secreto. Algo sobre su familia. Dibujó nuevamente ese número incompleto, lo que me hace pensar que es una especie de pista. Tengo el presentimiento de que el número podría estar relacionado con su padre». Mariana frunció el ceño, recordando que Lucas nunca hablaba de su padre. De hecho, casi nunca mencionaba a su familia, pero ella había asumido que era porque era tímido o retraído. Ahora se daba cuenta de que había ignorado señales importantes. «¿Crees que su padre está involucrado en todo esto?», preguntó Mariana, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Silvia asintió lentamente. «Eso creo. Y me preocupa lo que pueda estar pasando en casa. Sabemos que Lucas y su madre se mudaron hace poco, y que no tiene una gran red de apoyo aquí en la escuela. Necesitamos más información antes de actuar, pero lo que Lucas está dibujando me hace pensar que hay algo muy serio que no estamos viendo». Horas más tarde, después de que la jornada escolar había terminado y los niños habían vuelto a casa, Mariana y Silvia se reunieron con el director de la escuela, el señor Rodríguez, para discutir la situación. El director, un hombre de unos 50 años con expresión seria y voz grave, escuchó con atención mientras ambas maestras le explicaban lo que habían descubierto. «El dibujo no es algo que debamos tomar a la ligera», dijo Silvia, extendiendo los papeles sobre el escritorio del director. «Claramente, Lucas está usando su arte para expresar algo que no puede decir con palabras. Y el número que ha dibujado, aunque incompleto, parece ser una señal». Rodríguez observó el dibujo en silencio, su rostro tenso. Sabía que cuando se trataba de niños, cualquier indicio de peligro debía ser tomado en serio. ¿Han intentado contactar con la madre de Lucas?, preguntó el director finalmente, cruzando las manos sobre la mesa. «No todavía», respondió Silvia. «Quiero abordar esto con delicadeza. Si la madre está al tanto de la situación, podemos ayudar mejor. Pero si hay algo más en juego, como la posibilidad de que el padre esté involucrado, debemos proceder con cuidado». Mariana sentía como el peso de la situación caía sobre ella. La seguridad de Lucas estaba en peligro, pero aún no sabían exactamente cómo o por qué. Sentía una necesidad urgente de protegerlo, pero sin tener suficiente información, el riesgo de equivocarse era alto. «¿Qué sugieren que hagamos?», preguntó el director, claramente preocupado. «Creo que lo mejor es intentar contactar primero a la madre», dijo Silvia. «Si logramos hablar con ella, tal vez podamos obtener más detalles sobre la situación familiar de Lucas. Si hay algo que temer, podremos intervenir con más datos». El director asintió, aprobando el plan. Pero mientras lo hacía, Mariana no podía sacudirse la sensación de que estaban corriendo contra el reloj. Esa misma tarde, Silvia y Mariana intentaron varias veces contactar con la madre de Lucas, pero no obtuvieron respuesta. El número de teléfono que tenían en los registros de la escuela parecía estar desconectado. La preocupación creció. Si no lograban ponerse en contacto con la madre, se quedarían a ciegas. «Esto no me gusta», murmuró Silvia mientras intentaba una vez más marcar el número. Mariana también se sentía inquieta. Decidieron esperar hasta el día siguiente, con la esperanza de que la madre de Lucas trajera al niño a la escuela y pudieran hablar con ella en persona. Sin embargo, algo en el ambiente les indicaba que las cosas no serían tan fáciles. Al día siguiente, Lucas no se presentó en la escuela. Mariana sintió una punzada de preocupación cuando notó la ausencia del niño en su aula. Inmediatamente, fue a buscar a Silvia para informarle. «Lucas no ha venido hoy», dijo, tratando de controlar la ansiedad en su voz. Silvia frunció el ceño. «Eso no es una buena señal. Debemos averiguar dónde está y asegurarnos de que todo esté bien».
Ambas intentaron nuevamente contactar a la madre de Lucas, pero el número seguía desconectado. Al no obtener respuesta, decidieron acudir al domicilio que figuraba en los registros escolares. No podían ignorar más la situación. Había algo muy serio sucediendo, y si Lucas estaba en peligro, debían actuar. Cuando llegaron a la dirección que tenían registrada, notaron que el edificio de apartamentos parecía abandonado. No había señales de vida, y muchas de las ventanas estaban cerradas, con cortinas que bloqueaban la vista al interior. Mariana y Silvia subieron al segundo piso, donde se suponía que vivía Lucas, y golpearon la puerta. Nadie respondió. Mariana, sintiendo el peso de la urgencia, llamó una vez más. Esta vez, una vecina salió de un apartamento cercano. Era una mujer mayor, con rostro amable pero preocupado. ¿Buscan a alguien?, preguntó la mujer. Silvia dio un paso al frente. Estamos buscando a Lucas y a su madre. Él es estudiante en nuestra escuela, y no lo hemos visto hoy. ¿Sabes si están en casa?, la mujer negó con la cabeza. Hace días que no los veo. La última vez que los vi, estaban saliendo con prisa. No sé a dónde iban, pero parecía que la señora estaba nerviosa. Mariana intercambió una mirada con Silvia, sintiendo que la situación se volvía más oscura. Algo había sucedido, y ahora no tenían manera de contactar a Lucas ni a su madre. ¿Alguna idea de dónde podrían haber ido?, preguntó Silvia, intentando obtener cualquier pista. La vecina se encogió de hombros. Solo sé que la señora había mencionado algo sobre evitar problemas. Nunca me contó mucho, pero a veces hablaba sobre cómo estaba tratando de proteger a su hijo. Eso es todo lo que puedo decirles. Mariana y Silvia se despidieron de la mujer, sintiéndose aún más preocupadas que antes. Si la madre de Lucas había estado tratando de protegerlo, ¿de quién se estaba escondiendo? De vuelta en la escuela, el director Rodríguez se unió a la conversación. Estaba claro que la situación requería una intervención más seria. Debemos contactar a las autoridades, dijo el director con tono firme. No podemos asumir que esto es solo un malentendido. El niño ha estado enviando señales claras, y ahora su ausencia y la falta de contacto con su madre solo empeoran la situación. Silvia estuvo de acuerdo, aunque sabía que involucrar a las autoridades podría complicar las cosas si no tenían toda la información. Es la única opción que nos queda, dijo, sintiendo el peso de la decisión. Si el padre está intentando encontrarlos, y ellos están huyendo, debemos actuar antes de que ocurra algo peor. Horas después, la policía estaba oficialmente involucrada. Con los detalles proporcionados por la escuela y el testimonio de la vecina, las autoridades iniciaron la búsqueda de Lucas y su madre. El dibujo, que había sido el detonante de toda la investigación, ahora se utilizaba como prueba de que el niño había intentado pedir ayuda de la única manera que conocía. La sensación de urgencia no disminuía. Mariana, aunque no era experta en estos casos, sabía que cada minuto contaba. La policía estaba haciendo lo posible por encontrar pistas sobre el paradero de Lucas, pero el tiempo parecía estar en su contra. Mientras tanto, Mariana no podía dejar de pensar en Lucas. Ese niño callado y tímido que había dejado un dibujo en su escritorio. Un dibujo que, sin ella saberlo, había sido un grito de ayuda desesperado. El aire en la sala de profesores estaba cargado de tensión. Mariana no podía dejar de caminar de un lado a otro, mientras Silvia y el director Rodríguez revisaban los últimos informes de la policía. Lucas y su madre seguían desaparecidos, y cada hora que pasaba sin noticias aumentaba la ansiedad de todos. Esto no es normal, murmuró Mariana, deteniéndose frente a la ventana. Algo malo ha ocurrido, lo siento. No podemos quedarnos aquí esperando sin hacer nada. Silvia asintió, aunque sabía que involucrar a las autoridades había sido el paso correcto. Sentía la misma urgencia que Mariana, pero también sabía que intervenir más allá de lo que ya habían hecho podía complicar las cosas. Las autoridades están haciendo todo lo posible, dijo Silvia, con la esperanza de calmarla. Nos mantendrán informadas de cualquier avance. Pero Mariana no podía tranquilizarse. Cada vez que cerraba los ojos, veía el dibujo de Lucas. La figura oscura del adulto, la casa en sombras,
Y ese número incompleto que, ahora más que nunca, parecía una pieza crucial en el rompecabezas. Su instinto le decía que el padre de Lucas estaba más cerca de lo que creían, y que tanto el niño como su madre podrían estar en grave peligro. A lo largo de la tarde, Mariana se debatió entre mantenerse al margen o tomar acción. Finalmente, decidió que no podía quedarse sin hacer nada. Fue a la oficina de Silvia, quien la recibió con la misma preocupación en el rostro que ella misma sentía. ¿Tienes alguna idea de qué podemos hacer?, preguntó Mariana, sintiendo que el tiempo se les escapaba de las manos. Silvia la miró pensativa y luego suspiró. No podemos interferir en la investigación de la policía, dijo, pero su tono mostraba que ella también deseaba hacer algo. Pero si hay algo que se nos haya pasado por alto, algo que podamos descubrir por nuestra cuenta, podríamos ayudarles. Mariana asintió, sabiendo que Silvia estaba sugiriendo algo que las autoridades no sabían. Recordó lo que la vecina de Lucas había dicho sobre la madre, sobre cómo estaba evitando problemas. Quizás había más gente que pudiera saber algo. Decidieron salir del ámbito escolar y preguntar a las personas en el vecindario. El entorno de Lucas podía tener información crucial. Al llegar al barrio donde Lucas vivía, Silvia y Mariana comenzaron a caminar por las calles cercanas al edificio de apartamentos. Decidieron empezar con las tiendas locales, donde la madre de Lucas tal vez solía ir. La primera parada fue una pequeña tienda de comestibles donde los vecinos frecuentaban hacer compras. Mariana y Silvia entraron y, tras un breve intercambio con el dependiente, descubrieron que la madre de Lucas había estado allí días atrás. El encargado de la tienda, un hombre de mediana edad con una mirada inquisitiva, recordó haber visto a la mujer comprando de forma apresurada, con una actitud claramente nerviosa. Parecía que tenía prisa, dijo el hombre mientras revisaba mentalmente el recuerdo. Compró unas pocas cosas y luego se fue rápido, como si estuviera evitando algo o a alguien. Mariana y Silvia intercambiaron miradas preocupadas. ¿Dijo a dónde iba?, preguntó Mariana, con la esperanza de obtener una pista. El hombre negó con la cabeza. No, pero mencionó que no estaría en casa por un tiempo. Parecía preocupada por su hijo. Eso solo confirmaba lo que ambas temían: Lucas y su madre estaban huyendo de alguien. Con esa nueva información, decidieron continuar preguntando en otros lugares del vecindario. En la panadería local, una de las empleadas también recordó haber visto a la madre de Lucas, esta vez acompañada por el niño. Describió a Lucas como un niño muy callado, que apenas hablaba, pero siempre miraba a su alrededor con ojos atentos. La madre había comprado algunos pasteles, pero, según la empleada, parecía distraída y nerviosa. Dijo que tenía que hacer algunos recados importantes, pero no mencionó nada más, comentó la empleada, encogiéndose de hombros. Silvia frunció el ceño. No parecía haber ningún rastro claro, pero cada fragmento de información confirmaba que la madre de Lucas estaba intentando mantener a su hijo fuera de peligro. La pregunta seguía siendo, ¿de qué estaban huyendo exactamente? De vuelta en el coche, Mariana y Silvia discutieron lo que habían aprendido. No era mucho, pero confirmaba que la madre de Lucas estaba aterrada por algo o alguien. Y, lo más probable, ese alguien era el padre del niño. ¿Y si el número incompleto del dibujo tiene algo que ver con el paradero del padre?, preguntó Mariana, su mente trabajando a toda velocidad. Silvia se quedó pensativa por un momento. Podría ser. Tal vez Lucas intentaba darnos una pista sobre dónde encontrarlo, o sobre lo que está pasando con su familia. El dibujo podría ser su forma de pedir ayuda sin saber cómo hacerlo de manera directa. Horas más tarde, la policía se puso en contacto con ellas. Las autoridades habían descubierto que el padre de Lucas tenía antecedentes de comportamiento violento, pero había logrado evadir el sistema judicial por falta de pruebas concretas en su contra. Según los registros, había intentado acercarse a Lucas en varias ocasiones, lo que explicaba por qué la madre del niño había huido. El descubrimiento del pasado del padre fue como una pieza clave que encajaba en el rompecabezas. Todo lo que Lucas había tratado de decirles a través de sus dibujos cobraba un sentido más claro ahora. El miedo que expresaba en esos trazos oscuros, la figura amenazante del adulto,
Todo apuntaba a que el niño había estado viviendo bajo el constante temor de que su padre los encontrara. «Tenemos que encontrarlos antes de que él lo haga», dijo Silvia, con un tono de urgencia que Mariana compartía completamente. Mariana sintió que la situación se volvía cada vez más peligrosa. El padre de Lucas estaba fuera de control, y si había logrado localizar a la familia, eso significaba que madre e hijo podrían estar en peligro inminente. Esa misma noche, Mariana recibió una llamada inesperada. Era la madre de Lucas. «Necesito ayuda», dijo la mujer, con la voz quebrada. «Estoy escondida con Lucas, pero no sé cuánto tiempo más podremos seguir así». El corazón de Mariana latía con fuerza. La madre de Lucas le explicó que había intentado mantenerse alejada del padre del niño durante meses, mudándose de lugar en lugar, pero ahora él los había encontrado nuevamente. «Nos sigue, Mariana. No sé qué hacer». Mariana trató de mantener la calma, aunque por dentro sentía una mezcla de pánico y urgencia. «Dime dónde estás», dijo, con voz firme pero tranquila. «Vamos a ayudarte. No estás sola». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea antes de que la mujer, con voz temblorosa, le diera su ubicación. Se encontraban escondidos en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, un lugar que la madre de Lucas había encontrado a última hora en su desesperación por mantener a su hijo a salvo. Mariana y Silvia no dudaron en avisar a la policía inmediatamente. El tiempo era crucial, y cada segundo contaba. Mientras las autoridades se preparaban para ir al lugar, Mariana no podía dejar de pensar en Lucas. Ese niño que había usado un simple dibujo para intentar decirle que estaba en peligro. Había confiado en ella, y ahora sentía la necesidad de hacer todo lo posible para asegurarse de que estuviera a salvo. Silvia también estaba en contacto con la policía, asegurándose de que la situación se manejara con cuidado. Sabían que el padre de Lucas no dudaría en actuar si los encontraba primero, y no podían correr ese riesgo. Finalmente, la policía llegó a la pequeña casa donde Lucas y su madre se habían refugiado. El padre había estado rondando cerca, pero las autoridades lograron llegar a tiempo para evitar que se acercara. Lucas y su madre fueron puestos bajo protección, y una orden de restricción fue emitida contra el padre, prohibiéndole acercarse a su familia. Al día siguiente, cuando Mariana llegó a la escuela, sintió una profunda sensación de alivio. Lucas y su madre estaban a salvo, pero no podía evitar pensar en lo cerca que habían estado de algo mucho peor. El dibujo de Lucas había sido la clave para entender lo que estaba ocurriendo, y la intervención rápida de todos había evitado una tragedia. Ese día, mientras miraba su aula vacía antes de que los estudiantes llegaran, Mariana tomó el dibujo que Lucas le había dejado y lo guardó en un cajón de su escritorio. Sabía que nunca olvidaría lo que había aprendido de ese niño. A veces, los gritos de ayuda más desesperados no son verbales, sino trazos de lápiz sobre papel. El ambiente en la escuela había cambiado. Mariana sentía una mezcla de alivio y agotamiento después de todo lo que había sucedido en los últimos días. Lucas y su madre estaban a salvo bajo la protección de las autoridades, y el peligro que representaba el padre había sido contenido, al menos por el momento. Sin embargo, el impacto emocional de la experiencia seguía siendo palpable. Sabía que, aunque Lucas y su madre estuvieran físicamente a salvo, el proceso de recuperación recién comenzaba. Esa mañana, Mariana llegó temprano a la escuela, como solía hacerlo. El aula estaba vacía y tranquila, el aire fresco de la mañana entraba por las ventanas. El dibujo de Lucas seguía guardado en su escritorio, una constante recordatoria de lo cerca que habían estado de una tragedia. No podía dejar de pensar en lo que ese dibujo había simbolizado, en cómo un simple pedazo de papel había sido la clave para salvar a su alumno. Mientras se sentaba en su escritorio, recibió una llamada inesperada. Era Silvia, la psicóloga escolar. «Lucas estará en la escuela hoy», dijo Silvia con una voz suave pero firme. Su madre ha decidido que, a pesar de lo que ha sucedido, es importante que él siga con su rutina. Quieren que vuelva a clases, aunque sea solo por unas horas. Mariana sintió una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que ver a Lucas de nuevo sería un gran paso, pero también sabía que el niño seguía cargando un peso emocional enorme. «Gracias por avisarme, Silvia», dijo Mariana,
su voz reflejando la mezcla de emociones que sentía. Estaré atenta. Poco después, los estudiantes comenzaron a llegar al aula. Las voces y risas usuales llenaron el espacio, pero Mariana no podía evitar esperar ansiosamente la llegada de Lucas. Sabía que no sería fácil para él regresar a la escuela después de todo lo que había pasado, pero también confiaba en que sería un paso importante para su recuperación. Finalmente, Lucas apareció en la puerta del aula, acompañado por su madre. El niño tenía la misma expresión reservada y tímida de siempre, pero había algo en sus ojos, una mezcla de cansancio y alivio, que Mariana no había visto antes. Su madre le sonrió a Mariana, agradecida por todo lo que había hecho. Gracias por todo, Mariana, dijo la madre de Lucas, con voz temblorosa. No sé qué habría pasado si no hubieras prestado atención al dibujo de Lucas. Mariana negó suavemente con la cabeza. Hice lo que cualquier profesora habría hecho, respondió, aunque sabía en su corazón que había sido mucho más que eso. Lo más importante es que ustedes estén a salvo. Lucas no dijo nada, pero miró a Mariana con una expresión que decía más de lo que las palabras podrían haber expresado. Lentamente, caminó hacia su pupitre y se sentó, como si estuviera tratando de recuperar algo de normalidad en su vida. Mariana observó con discreción, asegurándose de que se sintiera cómodo y apoyado. A lo largo de la mañana, Mariana mantuvo un ojo sobre Lucas, vigilando cualquier signo de incomodidad o malestar. El niño no participaba mucho en las actividades, pero eso no era algo nuevo. Aún así, Mariana notaba que su silencio era diferente esta vez. No se trataba de timidez habitual, sino de algo más profundo, como si todavía estuviera procesando lo que había ocurrido en los últimos días. Durante el recreo, Silvia se acercó a Lucas y le ofreció caminar con ella hasta la sala de juegos, donde podrían estar más tranquilos. Mariana observó cómo el niño aceptaba con un leve asentimiento y Silvia lo llevó a un lugar más seguro para hablar. En la oficina de Silvia, el ambiente era tranquilo y acogedor. Lucas se sentó en una de las sillas, mirando sus manos, mientras Silvia se acomodaba frente a él, sin presionarlo. Lucas, quería darte las gracias por confiar en mí y en Mariana, dijo Silvia con suavidad. Sé que lo que hiciste no fue fácil. Dibujar lo que te preocupaba fue una forma muy valiente de pedir ayuda. Lucas levantó ligeramente la mirada, sorprendido por las palabras de Silvia. No estaba acostumbrado a recibir elogios por algo que había hecho sin siquiera darse cuenta de su importancia. El dibujo, murmuró Lucas, todavía nervioso. No sabía cómo decirlo de otra manera. Silvia asintió con comprensión. A veces, los dibujos pueden decir más que las palabras. Y lo que nos mostraste fue suficiente para que supiéramos que algo estaba mal. Nos ayudaste a entender que necesitabas nuestra ayuda. El niño no respondió de inmediato, pero su rostro mostraba una mezcla de alivio y confusión. Había sido salvado, pero aún estaba procesando lo que eso significaba. Sabía que su madre lo había protegido, pero también entendía, de alguna manera, que el peligro que representaba su padre seguía latente. ¿Mi papá sigue aquí?, preguntó Lucas finalmente, con la voz temblorosa. Silvia lo miró con una sonrisa tranquilizadora. No, Lucas. Tu papá no puede acercarse a ti ni a tu mamá. Están a salvo ahora, y haremos todo lo posible para que sigas estando protegido. Lucas asintió, aunque su pequeño cuerpo seguía tenso, como si todavía no pudiera relajarse por completo. El miedo no desaparecería de inmediato, pero saber que estaba a salvo era el primer paso hacia su recuperación. Más tarde, ese mismo día, Mariana recibió una visita inesperada. La madre de Lucas llegó a la escuela nuevamente, esta vez para hablar con ella a solas. Se veía cansada, como si los últimos días hubieran drenado toda su energía, pero también había una determinación en sus ojos que no se había visto antes. Quería agradecerte de nuevo, Mariana, dijo la mujer, sentándose frente a ella en el aula vacía. Sé que te dije esto antes, pero siento que no puedo decirlo lo suficiente. Salvaste a mi hijo. Mariana negó suavemente con la cabeza, su voz llena de modestia. Solo hice lo que sentí que debía hacer. Lucas me dio una señal, y yo solo la seguí.
La madre de Lucas tomó un respiro profundo, como si estuviera reuniendo el coraje para hablar de algo más. No fue fácil para mí dejar a su padre, dijo en un tono bajo. Lo intenté varias veces antes, pero siempre lograba encontrarme. Pensé que esta vez había escapado de él para siempre, pero se las arregló para acercarse de nuevo a nosotros. Mariana escuchaba en silencio, sintiendo la carga emocional que la mujer llevaba. Sabía que Lucas estaba asustado, continuó la madre, pero no sabía cuánto hasta que vi lo que dibujó. Me duele que haya tenido que recurrir a eso para pedir ayuda, pero al mismo tiempo, estoy agradecida de que lo hiciera. El dolor y la gratitud se mezclaban en su voz. Sabía que el camino hacia la estabilidad emocional de su hijo sería largo, pero también sabía que, gracias a Mariana y Silvia, habían evitado lo peor. Lucas es un niño fuerte, dijo Mariana con suavidad. Lo que hizo fue increíblemente valiente. Y ahora, con el tiempo, creo que encontrará la paz que necesita. La madre de Lucas asintió, su rostro mostrando una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que su hijo tenía un largo camino por delante, pero también entendía que ahora contaba con el apoyo de personas que se preocupaban profundamente por él. No sé cómo habríamos salido de esto sin ti, murmuró, antes de levantarse para irse. Mariana la despidió con una sonrisa cálida, aunque por dentro sentía el peso de la responsabilidad. Sabía que había hecho lo correcto, pero también entendía que lo que habían vivido Lucas y su madre no desaparecería fácilmente. Los días siguientes, la vida en la escuela comenzó a volver a la normalidad, al menos en apariencia. Lucas volvió a clases de manera más constante, y aunque todavía era reservado, poco a poco empezó a participar más en las actividades. Mariana observaba con satisfacción el pequeño progreso que hacía cada día. Sabía que no era fácil, pero estaba orgullosa de él. El dibujo que Lucas había dejado en su escritorio seguía siendo un recordatorio de lo que habían pasado. Mariana decidió no deshacerse de él. Lo guardó en su escritorio como un símbolo de lo que podía pasar cuando los adultos prestaban atención a los detalles, a las señales que los niños, a veces, no sabían cómo expresar con palabras. Unas semanas después, Lucas y su madre vinieron a la escuela para una reunión final con Silvia y Mariana. La madre de Lucas estaba en mejor estado, más relajada, y Lucas parecía menos tenso, aunque aún tímido. Solo quería decir que estamos bien, dijo la madre de Lucas, con una sonrisa más tranquila. Sé que el camino no será fácil, pero sé que ahora estamos más seguros. Silvia y Mariana intercambiaron miradas de alivio. Habían logrado ayudar a Lucas y a su madre a salir de una situación peligrosa, y eso era lo más importante. Antes de irse, Lucas miró a Mariana por un momento, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Finalmente, le entregó un pequeño dibujo. Esta vez, no era un dibujo lleno de sombras y miedo. Era un dibujo de él y Mariana tomados de la mano, con una casa en el fondo y el sol brillando en el cielo. Mariana sonrió, conmovida por el gesto. Gracias, Lucas, dijo con voz suave. Este es el mejor regalo que podría recibir. El niño sonrió levemente antes de salir del aula junto a su madre, dejando a Mariana con el dibujo en sus manos y una sensación de esperanza.